los anteriores Dalai Lamas. Primero, Gendung Drup, Gyalwa Gendung Drukpa. Nació en 1391 y falleció en 1474. Fue el primer Dalai Lama. Su nombre de nacimiento fue Pema Dorje y fue discípulo de Tsongkhapa. Nació en un establo en una tribu nómada. La noche del día de su nacimiento, unos bandidos atacaron el campamento donde se encontraba y todos salieron huyendo, dejando al bebé entre unos arbustos. Dicen que al día siguiente un cuervo lo protegía del ataque de otras aves de rapiña y que el cuervo sería una emanación de Mahakala, la forma irada de Avalokiteshvara Chenrezig, el Buda de la compasión. Segundo, Gendung Gyatso. Yonten Puntsok, que nació en 1475 y falleció en 1541, conocido como Gendung Gyatso Palsangpo o Gendung Gyatso, fue el segundo Dalai Lama y el único hasta la fecha que se ha autoproclamado como tal. Fue proclamado la reencarnación de Gendung Drup con 17 años. Parece ser que cuando los monjes buscaban la reencarnación del anterior Dalai Lama, él les dijo que los había estado esperando. La leyenda dice que poco después de aprender a hablar, Gendung les dijo a sus padres que su nombre era Pema Dorje, el nombre del primer Dalai Lama. Con 4 años, dijo a sus padres que deseaba vivir en un monasterio de Tashi Lumpo para estar con sus monjes. Fue nombrado escolástico y poeta místico. Viajó mucho para difundir la influencia Gelug y se hizo abad del mayor monasterio Gelugpa, el monasterio de Drepung, que desde entonces se ha relacionado con los Dalai Lamas. Cumplió la profecía de descubrir y empoderar el Lamo Lakso, el lago de las visiones, que según la creencia ha servido para localizar las reencarnaciones de los siguientes Dalai Lamas. Tercero, Sonam Gyatso. Sonam Gyatso, Gyalwa Sonam Gyatso, nació en 1543 y falleció en 1588. Tercer Dalai Lama, primero reconocido por los mongoles y que instauró el término Dalai Lama, del mongol Dalai, océano, y el tibetano Lama, maestro, es decir, océano del maestro de sabiduría. Anteriormente se les conocía como los Drepung Tulkus, es decir, las reencarnaciones de Drepung. Seguidor de la escuela Gelugpa, las del gorro amarillo, fue un gran académico y llevó el budismo a Mongolia. Cuarto, Yonten Gyatso. Yonten Gyatso, Gyalwa Yonten Gyatso, nació en 1589 y falleció en 1616, cuarto Dalai Lama. Junto con el sexto Dalai Lama, son los únicos no tibetanos. Nació en la familia real de los Khanes mongoles y fue descendiente de Genghis Khan, lo que le trajo problemas de índole política. Inició su educación en Mongolia y más tarde acabó en el monasterio de Drepung. Quinto, Gawan Lobsang Gyatso. Gawan Lobsang Gyatso nació en 1617 y falleció en 1682. Quinto Dalai Lama, conocido como el Grande, que empezó a construir el Palacio de Potala en Lhasa, Tíbet. Se le conoce por ser un gran practicante de Dzogchen.
En su templo secreto de Lukang, en un lago tras el palacio de Potala, en el valle de Lhasa, hay un conjunto de murales que ilustran un comentario de Longchenpa sobre el Tantra Dzogchen Rigpa Ramsar. Sus escritos espirituales constituyen obras reconocidas del budismo tibetano. Entre ellas se encuentra uno de los principales tratados de la tradición del Lamrim, el camino gradual a la iluminación, con el título de Las palabras del propio Manchurie. También fue el constructor del imponente palacio del Potala que domina la capital del Tíbet, en Lhasa. Sexto, Sangyan Gyatso. Sangyan Gyatso nació en 1683 y falleció el 15 de noviembre de 1706, sexto Dalai Lama. Era de ascendencia Monba. Nacido en el año 1683, era descendiente de Pema Lingpa y de una mujer Monba de ascendencia real de un pueblo de Bekar, Sewang-lamo. Su vida está sujeta a varias leyendas ya desde su nacimiento e incluso el embarazo de Sewang. Durante el primer mes de gestación se dice que su madre vio cómo brotaba agua de un mortero donde descascaraba su recolecta de arrozal y que en una ocasión, cuando bebió agua de un manantial cerca de su casa, empezó a salir leche. Desde entonces se conoce ese lugar como Oma Chikang, agua de leche. Sewang dio a luz a un niño al que llamó Sangye Tenzin, que, según la leyenda, no bebió la leche de su madre. Una vez, por una infección, empezaron a hinchársele los ojos y no podía abrirlos. Se convocó a 2 adivinos y le purificaron la herida, llamándolo Gawang Gyamso. Sus familiares decían que tenían sueños donde se le revelaba como alguien divino. Fue reconocido de niño en secreto y durante su infancia recibió una educación provinciana hasta que se decidió revelar la muerte del quinto Dalai Lama. Fue el único Dalai Lama que no quiso seguir la vía monástica. Su comportamiento fue muy diferente al de las otras reencarnaciones, pues se caracterizaba por frecuentar las tabernas de Lhasa y tener muchas amantes. Escribió una gran cantidad de canciones y poemas románticos muy apreciados por los tibetanos, que lo consideraban un maestro tántrico. Sin embargo, para los mongoles que habían apoyado su gobierno, su comportamiento les pareció inapropiado. Pensaron que se había elegido equivocadamente al Dalai Lama y que era falso. Lo tomaron prisionero y lo depusieron. Las condiciones de su muerte son un misterio. Séptimo, Kelsang Gyatso. Kelsang Gyatso, nacido en 1708 y fallecido en 1757, séptimo Dalai Lama y gran escolástico, meditador, escritor y místico tibetano. Se dice que lo descubrieron como sucesor gracias a un poema del sexto Dalai Lama. Le tocó vivir en una época de gran revuelo donde el poder del Asia Central pasó de los mongoles al imperio manchú. Los mongoles habían entronizado a un sexto Dalai Lama falso y acabaron aceptando a este como el séptimo Dalai Lama. Octavo, Jampel Gyatso. Jampel Gyatso, nacido en 1758 y fallecido en 1804, fue el octavo Dalai Lama del Tíbet. Según la tradición, cuando Jampel Gyatso fue concebido, en su aldea hubo una magnífica cosecha, con cada tallo de cebada llevando 3, 4 o incluso 5 espigas, algo que nunca se había visto en el Tíbet, y que cuando la madre de Jampel puso Guangmo
y un familiar estaban cenando en su jardín, un arco iris enorme apareció y uno de sus extremos tocó el hombro de la madre. Esta es una señal clave asociada con el nacimiento de un ser sagrado. Al poco de su nacimiento, el niño intentaba a menudo sentarse en una postura de meditación y con la mirada hacia el cielo. Cuando Lobsang Palden Yeshe, el sexto Panchen Lama, oyó hablar de este niño, afirmó que se trataba efectivamente de la auténtica reencarnación del Dalai Lama. A la edad de 2 años y medio, Yampel fue llevado al monasterio de Tashi Lungpo, en Shigatse, donde se celebró una ceremonia en su honor como el Dalai Lama renacido. Posteriormente fue escoltado hasta Lhasa y entronizado como líder del pueblo tibetano en el palacio de Potala, en el 7º mes del año del caballo de agua, 1762, cuando tenía 5 años de edad, 4 según el conteo occidental que se realiza desde el nacimiento y no desde la concepción. Poco después, Lobsang Palden Yeshe lo ordenó como prenovicio y le dio su nombre Yampel Gyatso. Fue ordenado plenamente en 1777, pero el país continuó siendo dirigido por regentes hasta el año del dragón de madera, 1784. Noveno. Lungtok Gyatso. Lungtok Gyatso, nacido en 1806 y fallecido en 1815, fue el 9º Dalai Lama. Nació en 1805 o 1806, cerca del monasterio Chokor en Dan Chokor, un pequeño pueblo en la histórica región de Kham. Tenzin Dondup y Chokyong Dolma fueron sus padres. En 1807 fue reconocido como la reencarnación del 8º Dalai Lama, acompañado a Lhasa con una gran ceremonia. En 1810 fue conmemorado en el Palacio de Potala en el trono de oro de la Po Ganden Drang. Él se inició como novato en el Panchen Lama, que le dio el nombre de Lungtok Gyatso. Este mismo año, el anciano Tagakwan Gompo falleció y el Demoku Tulgakwan Min Sang Tuyi Tenme Gya falleció en 1819 y fue designado para reemplazarle. El explorador inglés Thomas Manning, que llegó a Lhasa en 1812, describió su reunión con el 9º Dalai Lama, cuya edad era de 7 años en el momento, con estos términos: el lama del hermoso e interesante rostro absorbió toda mi atención. Él era simple, no le afectaban los modales de una buena educación principesca de cuando era niño. Su cara era, pensé, afectivamente hermosa. Estuvo en una alegre disposición. Yo estaba muy afectado por esta entrevista con el lama. Yo podría haber llorado a través de la sensación de extrañeza que me produjo. Lamentablemente fue breve debido a su muerte a la edad de 9 años en 1815. Toda la nación se sumió en el dolor que duró hasta el reconocimiento de la nueva reencarnación 8 años más tarde. 10. Sultring Gyatso. Sultring Gyatso, que nació en 1816 y falleció en 1837, fue el 10º Dalai Lama. En 1822 fue reconocido como la reencarnación del Dalai Lama anterior. Fue el primer Dalai Lama insacular con el procedimiento de la urna dorada y fue entronizado en el Palacio de Potala tomando el nombre de Sultring Gyatso. Estudió filosofía budista en la Universidad de Drepung. En 1835 tomó los votos de la Orden Gelong.
Era amado por el pueblo común, mientras que entre la nobleza tibetana se hacía impopular por el aumento constante de los impuestos. Durante su reino no se produjeron grandes cambios. Se reconstruyó el palacio de Potala. Sultrin Gyatso, que siempre había sido enfermizo, murió el 1 de septiembre de 1837 en Potala. Una versión dice que murió sonriendo, sentado en la postura tradicional del Buda, tras una enfermedad que había comenzado unas semanas antes. Es posible que su muerte se produjera a causa de un envenenamiento progresivo. Según otra versión, murió de inmediato cuando el techo de su compartimento se derrumbó. Fue el segundo Dalai Lama sucesivo que moría joven antes de haber asumido plenamente su poder. 11. Khedrup Gyatso. Khedrup Gyatso, que nació el 19 de diciembre de 1838, Palacio de Potala, y falleció el 31 de enero de 1856, fue el 11º Dalai Lama. Lo reconocieron como tal en 1840 y provenía de la misma aldea que Kelsang Gyatso, el 7º Dalai Lama. Llegó al trono el 1 de marzo de 1855, pero falleció en menos de un año. Su vida, no obstante, comprende acontecimientos políticos importantes como las guerras de Ladakh, las guerras del opio y la rebelión Taiping. 12. Trinle Gyatso. Trinle Gyatso, que nació el 26 de enero de 1857 y falleció el 25 de abril de 1875, fue el 12º Dalai Lama. Su corta vida se debe a la inestabilidad política del Tíbet y sus países vecinos. En los albores de la dinastía Qing, el Tíbet pasó por una de las peores épocas. El Imperio Británico ansiaba anexarlo a sus colonias de la India. Trinle Gyatso fue reconocido como la reencarnación del anterior Dalai Lama en 1860 y proclamado su sucesor el 14 de agosto de ese mismo año. Durante su periodo de aprendizaje en la infancia, se les prohibió a los europeos entrar al país por las guerras británicas contra los Sikkim y Bután, que controlaban a los lamas en Lhasa y que se veían como una forma de colonización. Asimismo, las misiones amenazaban con entrar por los ríos Mekong y Salween, y el Tíbet dejó de reconocer la autoridad del gobierno de Manchú. Llegó por fin a ser un completo Dalai Lama el 11 de marzo de 1873 y murió por una misteriosa enfermedad en la primavera de 1875. 13. Thupten Gyatso. Thupten Gyatso, que nació el 12 de febrero de 1876 y falleció el 17 de diciembre de 1933, fue el 13º Dalai Lama, conocido como un gran político que supo mantener el Tíbet como nación independiente a pesar de las presiones de la Rusia imperial, la dinastía Qing y el Imperio Británico. Además, restauró la disciplina monástica e incrementó el número de leyes para evitar el abuso de poder de los monjes. Creó un sistema de impuestos, un cuerpo policial, introdujo la electricidad, el teléfono y el primer automóvil en el Tíbet y vaticinaba al final de sus días una etapa de oscurantismo para el Tíbet y que su reencarnación valdría para enfrentar a los chinos a un joven y fuerte Dalai Lama. En cuanto a sus logros espirituales, destacó desde joven. Decidió debatir en los 3 grandes monasterios de Lhasa, Ganden, Drepung y Sera, ante todos los monjes y sobresalió fácilmente.
Como otros Dalai Lamas del pasado, combinó sus estudios de la tradición Gelugpa con los de la tradición Nyingma. Asimismo, fue un reconocido meditador que realizó retiros cortos y largos, además de mantener una práctica diaria durante toda su vida.